Una vez más. Una vez más. Por 9º año consecutivo. Is it the look in your eyes, or is it this dancing June? Cásate con Marta de Baile. Who cares, baby? I think I wanna marry you. 2018. Próximamente. Estamos de regreso en W Radio. Te tengo que contar un chisme a ti, Elisa Queijeiro. Ya les conté que Elisa Queijeiro venía hoy, está aquí, nuestra maestra en humanidades, que nos ha enseñado sobre Lilith, sobre Eva, sobre Remedios Varo, sobre Dalí, Leonora que fue un Carrington. trancazo. Pero Dalí, pero el surrealismo, pero el arte, pero la vida, pero el amor, pero el sexo, pero el erotismo. En el arte. Las la brujas. humanidad. Las brujas, fue un todo. trancazote Eso también. estuvo buenísimo. Oye, vamos a hablar hoy, como les dije, de la Malinche. Si era traidora, si era víctima o qué más era. ¿Cómo se llamaba? Pero te tengo que contar un chisme. A ver, Fíjense que hace que habrá sido como un año y cacho, Ajá. estoy en Nueva York comiendo y me encuentro a Fer del Castillo, Sí, Fernanda que del Castillo, estuvo la hace actriz, que la poco. tuvimos hace poco, y a, ¿será Nacho Cano? ¿Nacho era? Nacho, el del Era Mecano, Nacho. claro. Sí, de Mecano. Sí, el porque de hoy no me mayor es- puedo levantar. Exacto. Y Nacho me cuenta ese día que quiere hacer una obra de teatro en Broadway sobre la Malinche. No te creo lo Te que lo me juro. estás diciendo. Es que no sabes qué investigaciones encontré. Y entonces yo lo vi con cara de... ¿What? La Malinche, neta. Seguro Bueno, con la misma me eché cara un del rollo, programa. yo porque nunca me acuerdo de nada, pero bueno, no sabes, me eché 40 minutos hablando con él sobre su proyecto de Broadway. Ajá. Ya no sé nada, entonces no sé cómo va, no sé si estamos a 2 minutos de que Nacho Cano salga al mundo a decir que ya va a estar la Malinche en Broadway, pero eso es lo que se estaba cocinando en aquel entonces. Está increíble. Te ¿Cuándo cuento fue ese esto? chisme. ¿Qué habrá sido, hija? ¿Un año? ¿Un Más año y o medio? menos. Más o Sa- menos como un año y medio. ¿Sabes qué? Y vas a amar a la Malinche, A ver, ¿qué Marta. onda? Y obviamente tus cuentavientes y esta vena femenina, pero también en lo masculino, porque es un personaje, la verdad, que ha estado tan envuelta de tanto invento. Sí. De entrada, las fuentes que teníamos para que nos llegara, ¿no? O sea, estábamos hablando de que las fuentes que nos llegaron básicamente eran de los españoles. Uno de ellos, como sabemos, es la historia verdadera de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, el cual más que historiador, pues se convierte en un narrador de la historia, la verdad, bastante inventor, y las nuevas fuentes van diciendo, pues esto no puede ser, esto tampoco, esto tampoco. Entonces, y lo que me pasó con la Malinche, igual cuando toco el tema, estoy escribiendo el siguiente libro, ese es el Ok, chisme. ok. Mexicanas al grito de paz, ¿no? Entonces voy a recorrer ahora la historia de nosotras, ¿qué onda? Nosotras, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, y realmente cómo nos podemos plantar desde nuestra historia. Y entonces, cuando le voy a entrar al tema de la Malinche, lo primero que me pasa es un poco a lo mejor tu cara cuando Nacho te dice, por otra vez, pero qué trillado, ¿no? Es que, a ver, estamos de acuerdo que lo que sabemos de la Malinche es que era la querida compañera, consorte, concubina, Traductora, ¿no? A lo novia, mucho. traductora, Acompañante. amante, amiga de Hernán Cortés. Punto. Punto que terminó. Y después se convierte, a partir del siglo XVIII, hay una novela que se llama, anónima, que se llama Xicoténcatl, donde por primera vez la ponen como lasciva, como sexualoide, como una mujer abusiva y la traidora. Y para el siglo XIX, eso es en el siglo XIX, y para el siglo XX, entre los 30 y 40, Marta, surge este famoso término de malinchismo. Malinchismo como aquel que quiere lo extranjero, ¿no? Es un término, es obviamente un adjetivo despectivo, y se toma de la Malinche como para todo aquel al que le gustan los otros, el otro. Y para los 50, con Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, ¿por qué no? La Malinche se convierte, cuentavientes, radioescuchas, voy a decir una grosería, yo que nunca las digo, muy humanista, pero le dijo la chingada. Y nosotros, los hijos de la chingada. La chingada como la violada, como la ultrajada y la entregada. Y a partir de ahí se va quedando también en nuestro colectivo esta imagen de esa india De que la acompañó cabrona, de traidora. y de la traidora. Como cuando hay salta para atrás, sí. Vende patrias. Sí, Claro. O sea, la vende patrias. ¿Cuál patria? Ni siquiera había patria. Y los primeros que querían que cayera Moctezuma eran los propios indios. Oye, la Malinche estaba viendo cómo sobrevivía en esa No, por época supuesto. y con quién le convenía llevarse. Pero también sabes su que PR. exacto, pero además sabes que si dijeras, bueno, estuvo ahí nada más por ser hermosa y de ahí la tomaron, empecemos porque, a ver,
y yéndonos a contar su vida. Era una niña noble, era una niña en una familia noble. ¿De dónde es la Malinche? Es de Coatzacoalcos, del área de Coatzacoalcos. Concretamente, en esta área hay dos Atépetl, se le llama esta ciudad-estado o ciudad-agua, también les decía, ¿no? Que eso quiere decir Atépetl como tal. Y en esta ciudad estaban tanto Olutla como Tequitipaque. Entre estas dos pequeños Atépetls, entre ellos nace, ¿qué tienen de particular? En uno se hablaba náhuatl y en el otro se hablaba popoluca. Dirías, pues qué interesante. No, la niña crece en un ambiente donde ya se hablan dos lenguas y se mueve cómodamente ahí. Bernal Díaz del Castillo otra vez la pone como que era hija de nobles y como hija de nobles después la mamá se queda viuda y como se queda viuda tiene otro hijo con otro noble y entonces la tiene que vender para que su otro hijo pueda ser el heredero. A ver, esta historia es igualita a Amadís de Gaula. Amadís de Gaula es una novela caballeresca, la cual Bernal Díaz del Castillo había leído. Si es hija de nobles, comprobamos que es hija de nobles desde otro lugar. Cuando ella llega a estar en la corte de Moctezuma hablando por Cortés o traduciéndole a Cortés, logra moverse como noble. Sabe cómo te tienes que mover en una corte y la gramática del náhuatl de la corte y común era distinto y ella dominaba el de la corte. Entonces, más que si no era ninguna pelada. No. O sea, dominaba cómo comportarse. Además, tuvo los pantalones, y ahorita vamos a ver en qué momento, de presentarse y decir, yo sé resolver eso que ustedes no están pudiendo resolver, hombres barbudos y no barbudos, ¿no? Entonces, está esta niña y dices, ok, si era hija de nobles, ¿qué pasó? ¿Por qué la venden? ¿O qué sucedió? En realidad, punto número 1, no se la pudieron haber robado porque andaba descuidada cerca de ahí, porque las niñas no andaban solas, descuidadas por ahí, y dentro del concepto de los mexicas, tampoco se robaban a las niñas. Alguien dentro de la casa debe de haber conspirado, sí, para venderla o dársela a estos comerciantes, mercaderes mexicas. ¿Por qué? Básicamente pudo haber sido por dos motivos. Uno, porque había carencia, y entonces literal, pues por un saco de cacao y por unos maíces y por un poco de tela. Y la otra es que acuérdense que eran polígamos. Entonces, la mamá de la Malinche no debe de haber sido la señora principal de la casa o jamás lo hubieran vendido. Debe de haber sido una de las esposas o concubinas de más bajo rango. Y entonces, si se enoja la señora principal con la mamá de la Malinche o con la misma niña, la podía vender. Era como una amenaza. Entonces, eso es lo que debe de haber pasado. Como sea, esta niña que no había cumplido ni los 12 años, de un día para otro, si es como tomada, robada del lugar, su madre no debe de haberlo sabido. O sea, no hay una madre que la entrega. Todas estas fuentes, nada más para que digan, oye, ok, Elisa tuvo como mucha imaginación y nos está contando todo esto, ok. La verdad es que la revisión de las fuentes a las que yo me fui son las actualizadas. Hay una rama de historiadores que se llaman etnohistoriadores, que se van a la raíz, al náhuatl directo, y lo combinan obviamente con las fuentes tradicionales, y sabemos esto más por las costumbres de la época que porque Malinche no los haya dejado escrito, sí, o por los inventos bien intencionados de Bernal Díaz del Castillo. El caso es que esta niña de pronto de Coatzacoalcos y de esta zona, 12 años, una niña que va a llegar al área de Tabasco. Entonces, o sea, de Coatzacoalcos va para Tabasco. De Coatzacoalcos se mueve para Tabasco. Me salté un poquito esta parte del nombre, ¿no? El nombre va a ser Malintzin, como lo conocen. Hay que entender que entre los náhuatls el nombre iba cambiando. No se permanecía un mismo nombre, sino que al final te llamaban como en ese momento te llamaras, y se cree que desde el principio te llamabas así. Malintzin la van a conocer los indígenas y después la van a bautizar como Marina los españoles. Y vamos a ver, porque esta parte del bautizo y lo que hacen después del bautizo nomás no se entiende. Y después va a ser Malinche. No sabemos si ese era su nombre original. Seguramente, ¿sabes cómo les ponían? Hija mayor, hija menor, la hija de en medio. Ese era el nombre, o el día que hubieras nacido según el calendario. Se dijo por mucho tiempo que a lo mejor había nacido en el día de Malinali, y Malinali, que quiere decir hierba, era de mal agüero. Entonces, que ya desde ahí la pobre estaba traumada. A ver,
los náhuatls jamás le hubieran puesto el nombre de Malinali, un nombre de mal agüero. El sacerdote hubiera dicho, pues di que nació unos minutitos antes o un día después, pero no le pongas ese nombre. Entonces la vamos a conocer como Malintzin, después como Marina, Malina para ella, porque no pronunciaban la R, Doña Marina para los españoles, la suben a Doña, y Malinche en general. Y ya después, pues ya vimos que con Octavio Paz, pues pasó a ser la chingada la pobre. Pero continuemos con la historia. Esta niña que llega a Tabasco, ¿ok? Llega a Tabasco, a un mundo nuevo. Tabasco, en la zona donde ella va a encontrarse, es una zona que es como muy cosmopolita. Convivían mayas con náhuatls de la mejor manera posible, no había guerra. ¿Por qué? Por comerciantes, no por otra cosa. ¿Estamos hablando de qué año, hija? Aquí estamos hablando de 1517. Ok. Más o menos, ¿no? Ok. Sí, porque en 1517 se cree que ella nace entre el 1502 y el 1504. No lo tenemos exacto. Ok. Entonces, entre el 16 y el 17 estamos hablando de este momento. Ese puerto, que era un puerto muy comercial, muy importante, se llamaba Xillayanco. Pero ella no se va a quedar ahí. Ahí la van a vender. Y la van a comprar unos mayas. Los mayas que la compran son mayas muy ricos. Y no son mayas que hablan particularmente el yucateco, sino maya xontal. De pronto esta niña, y conforme yo la iba estudiando, iba viendo como estos silencios, reclamó, no reclamó, iba llorando, gritó, guardó silencio, ¿qué hacemos? ¿Cuánto pagaran por ella? ¿Cuánto pagaban? ¿Cuántos sacos de cacao vales? Y además de ser noble, a de pronto llegar a otra casa, al lugar donde ella va a llegar concretamente con estos nuevos mayas, sus nuevos dueños, se llama Putunchán. En Putunchán es una zona rica, con otro clima totalmente caliente siempre. Vive en una casa principal. Y hay otros que hablan maya yucateco. Entonces, fíjense, ya trae náhuatl, popoluta, maya yucateco, maya chontal. Y todo esto en esta cabecita de esta niña. ¿Qué hacían las esclavas? Algo que es bien interesante de la época prehispánica es que no había una diferencia por género. Es decir, una mujer valía lo mismo que un hombre. Una mujer nunca era vista menos o que no podía hacer esto o aquello. Estaba determinada que iba a hacer ciertas actividades, pero también los hombres. O sea, en todo caso, sí valían lo mismo uno que otro. Si eras esclavo, entonces sí perdías toda voluntad. ¿A qué se dedicaban estas niñas esclavas que llegaban? A ayudar a la señora de la casa en las cosas que costaba trabajo. El telar era considerada la actividad noble de las mujeres. ¿Pero qué había que hacer antes? Sembrar, cuidar el algodón, deshilar el algodón, calarlo, o sea, toda esa actividad pesada. Acarrear agua también, echar tortillas, cuidar a los niños, o sea, las actividades de una sirvienta. Y dirías, bueno, pero no, nada más bueno. Y comenzaban a ser usadas sexualmente. O sea, ya por el propio indígena o por el propio maya que la compró, estas niñas comenzaban a ser usadas y podían quedar embarazadas y pasaban por el patrón. O sea, no había opción, perdías verdaderamente tu voluntad y tu cuerpo en el momento de ser esclava. Seguramente en esta época fue de las primeras veces que Malinche fue ya usada sexualmente. No queda embarazada, que ojo, se dominaban estas esclavas las plantas que les ayudaban a abortar. Ellas se van a embarazar 2 veces y al parecer por su propia voluntad. También puedes decir, bueno, entre los 12 y los 15 y más en esa época, pues ya debieron de haber menstruado. Sí, pero cuando comes poco y trabajas mucho, ni te baja. Ni te baja. Ni te baja. El caso es que debe de haber sido una joven muy bella además, porque vamos a ver cómo la eligen para ser después regalada. Entonces, esta está siendo la vida de Malinche cuando empiezan a llegar, Malintzin, cuando empiezan a llegar estos hombres barbudos que se acercan a las costas, que llegan por primera vez y quieren intercambiar y quieren comida, y que una vez se las dan y 2 también, pero a la tercera los indios los atacan. Y justamente en la zona en la que está Malintzin, en la narración tanto de Bernal como de los otros narradores, tanto indígenas como españoles, en cuestión de 2 horas, nunca se habían juntado tantos guerreros para contraatacar ya a Hernán Cortés. Estamos hablando de 10 embarcaciones que llegaron, no 4 como llevó Grijalva 2 años antes, 10, pero eran cientos y cientos y cientos de indígenas apostados en la costa y
Y lo que sucede es que en menos de 2 horas avanza Cortés por tierra y en menos de 2 horas mueren 200 indígenas y sigue avanzando. Bernal Díaz del Castillo pone 400, otras fuentes dicen 600. El caso es que muchos, y nunca habían pasado que en menos de 2 horas. Pero imagínate tu flechita y tu cuerpito, ¿no? Tu algodoncito contra las armaduras y las ballestas, ¿no? Uh-huh. Entonces, el pueblo se tiene que rendir y los guerreros justamente de Putuchán se juntan, los jefes, y dicen, nos tenemos que rendir, ahora sí que pedir perdón y ver cómo le hacemos con este compadre. Entonces, Cortés les dice que si se arrepienten, los perdonará. Qué horror, ¿no? Y cuando llegan, sí está fuertísima. La verdad es que sí es una violación tremenda al territorio y lo fue siendo, ¿no? O sea, fue llego, tomo, poseo, con estas armas que tengo te conquisto, me gusta lo que tienes y ahora es mío. Claro. Cortés era brillante, era un ser inteligentísimo, negociador. Y también me encantó ver en estas nuevas visiones y en todas estas fuentes que la Malinche fue lo suficientemente inteligente como para nunca enamorarse de él. Si alguien nunca amó a Malintzin, Doña María, etcétera, fue Cortés. Cortés la usó. Y después ella lo usó a él también. Pero vamos a ver. Entonces, llegan aquí, negocian, regalos van, regalos vienen, le dicen, ok, sí te pedimos perdón. Hay un tipo de regalo que dan los mayas que significa sumisión. Uh-huh. Y esas son las mujeres. Te regalo mujeres. Pero fíjate, no sus mujeres. Las mujeres de los mayas, sus hijas, sus hermanas, sus esposas, son en todo caso para casarlas con otros nobles. Uh-huh. Pero ustedes que vienen llegando, cada una de las personas, de los señores de Puchutlán, tuvo que escoger 1, 2, 3, la que cada quien tuviera de las esclavas, y le regalaron a Cortés como botín de guerra 20 mujeres. Y entre esas 20 mujeres iba la Malinche. Entonces, vayamos empezando a ver qué tanto la vamos a juzgar. Sí, se la roban de su propia casa. Se la venden unos mayas y las mayas la regalan. O sea, ¿quién traicionó a quién? Esa es la primera pregunta que se hacen después en los 70s las feministas. El caso es que ahí va Malinche y aquí hay una escena que conforme la estudia decía, no puede ser. Las reciben a las 20 mujeres. Ella debe haber sido la más hermosa. ¿Por qué? No me lo estoy imaginando con todo y que ya la amo. Uh-huh. Y qué bueno que se haga esa obra. Uh-huh. No, porque le dan al capitán más importante, al único capitán que traía sangre real de condes, que era Puertocarreño. Uh-huh. Y de las 20 escogieron, o sea, Cortés quería quedar bien con él. Entonces escogió a la más bella. Entonces, con todo de haber sido esclava y demás, pues debe haber crecido como una joven bien plantada y muy hermosa. El caso es que las reciben y cuando las reciben, lo primero que hacen es que las bautizan. Uh-huh. O sea, te voy a purificar. Uh-huh. Las bautizan sin preguntarles cómo agua va, pues agüita en la cabeza y a cada una le dan un nuevo nombre. Aquí es donde va a surgir el nombre de Marina. Ni siquiera le preguntaron cuál era su nombre pasado. O sea, no crean que le andaban preguntando a sus esclavos, ¿cómo te quieres llamar? Uh-huh. Les ponían el nombre que les tocaba y punto. Pero después de purificadas, estaban listas para ser violadas. Oh. Ese es el contraste de este momento religioso. O sea, te purifico porque tienes que estar bautizada, pero después te puedo usar. Uh-huh. No se casaban con ellas. Eran su objeto sexual. Entonces son estas escenas donde te puedes imaginar a esta joven pues guardando silencio, siguiendo a su nuevo dueño, ¿no? A su nuevo dueño que iba a ser justamente como yo les estaba diciendo, pues este capitán que era el más importante para Cortés, uh-huh. Que era Puertocarreño. Entonces hasta ahí vamos. Y la suben después de otra vez haber sido usada por unos y por otros, sube a los barcos. Y en el barco ellos nunca habían pasado de la costa, es decir, las canoas siempre iban pegaditas a la costa, ¿no? Entonces, después de este bautizo y después y le digo violación porque, perdón, cuando tienes que tener relaciones sin tu opinión, pues se llama violación, ¿no? Claro. Pero bueno, después de que ocurre esto, que ahí viene el carácter en medio de toda la circunstancia. Y ahí les va, van en estos barcos, son aproximadamente 4 días. Cuando salen de Tabasco uh-huh. hacia la zona de San Juan de Ulúa, que así le llamó Grijalva, salen un domingo de Ramos. Entonces los españoles se sienten alentados, se sienten emocionados, saben y quieren llegar a Tenochtitlán. Ellos ya tienen información que donde hay el oro y a donde quieren estar es en Tenochtitlán. Uh-huh. Entonces van con estos regalos que les dieron los mayas y se lanzan hasta llegar al siguiente puerto donde van a estar, que es Puertocarreño. Entonces, Puertocarreño, San Juan de Ulúa, perdón.
Y cuando llegan ahí, va a llegar por primera vez, Marta, cuando llegan a San Juan de Ulúa, o sea, salen un domingo, más o menos llegan un jueves. Y cuando están ya en la costa, se acercan las canoas de Moctezuma. Canoas bien adornadas, con unos nobles presentes, con los interlocutores de Moctezuma. Se acercan directo a la nave principal. Ellos vienen a hablar con el jefe. Y se acercan a hablar con el jefe porque Moctezuma para entonces ya sabía la cantidad de indios y de pueblos que habían sido afectados por los españoles que llegaron por la costa de Yucatán y Tabasco. Y le dicen Moctezuma siendo la autoridad máxima. La autoridad máxima. O sea, el presidente, el emperador, el rey. El rey de todo este imperio, que si bien no era como un imperio como lo conocemos hoy, pues era la persona más... El emperador Moctezuma, ¿no? Máxima. Entonces, algo que es ahí muy, muy, muy importante es que se acercan, piden por el jefe. Y le dicen que vienen que le manda inmensos saludos Moctezuma y le trae regalos. Y Cortés ya tenía un traductor que es Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar, años antes, su embarcación se había perdido en las costas y había sido esclavo por 8 años de los mayas. Entonces Jerónimo de Aguilar hablaba maya yucateco. Cuando llegan los de Moctezuma y le dice, a ver, Jerónimo, traduce, pues se queda en blanco, no les entiende porque es náhuatl. Y entonces se enoja Cortés, ¿no? Y dice, ¿qué tamaño de traductor eres? Lo que me costó recuperarte. Y la Malinche toma la palabra y traduce del náhuatl al maya para Jerónimo de Aguilar y Jerónimo de Aguilar del maya al castellano. Wow. Entonces, se pudo haber quedado callada. Ella sabía náhuatl, maya chontal, maya yucateco, vio que había esta situación y ella traduce. Inmediatamente Cortés, con lo hábil que era, los separa a los dos, a Jerónimo y a ella, y le dice, te prometo libertad si me ayudas diciéndome la verdad a llegar hasta Moctezuma. ¿Ven lo que les digo? No hay suerte. Es la habilidad para reconocer las oportunidades. Exactamente. Eso hizo la Malinche, ¿eh? Con unos ovarios. O sea, dio burro y agarró viaje, ¿eh? Y sin saber incluso a lo mejor a dónde la iba a llevar esa decisión. Claro. Para ahí. Pero y además, rápido el corte. Y además, para los que estén diciendo, pues yo, ¿por qué inglés? ¿Para qué inglés? Ve las lenguas. Las lenguas. Claro. Bueno. Lo que estés viviendo en tu casa, aprovéchalo. Lo que puedas aprender, hazlo. Regresamos del corte, no se vayan. Estamos de regreso en W Radio y nos está contando Elisa Quejero, que nos tiene a todos así viéndola y oyéndola, la historia de la Malinche. Esta niña que era de Coatzacoalcos, que se la llevan a Tabasco, que la compran unos mayas y se la llevan a Yucatán. De Yucatán se la regalan a los españoles. Y ahorita vamos cuando el traductor de Hernán Cortés no sabe náhuatl y la delegación que manda Moctezuma para hablar con Hernán Cortés dice, traduz. Y el otro le dice, pues es que no entiendo náhuatl. O sea, yo te hablo, ¿cómo era? Maya yucateco. Maya yucateco. Y entonces la Malinche dice, aquí estoy yo. Yo hablo náhuatl. ¿Qué quieres decirle? ¿No? ¿Cómo la Malinche vio una oportunidad? No se quedó callada, no se achicó. Y este es un ejemplo de lo importante que es hablar muchos idiomas. Claro. Ok, entonces. Y de saber cuándo hablar. De hecho, Bernal Díaz del Castillo dice, era bien plantada, alegre y entremetida. O sea, pues andaba ahí de oyente qué estaba pasando, ¿no? Claro, estaba en todo. Ella está ahí y ella usa lo que sabe. Y al final le habían enseñado a servir, venía de ser una esclava. Entonces, cuando la separa Cortés y le dice... No, espérate. Pero la delegación de Moctezuma va a buscar a Cortés. Sí. Para decirle, queremos ser amigos. Sí, sobre todo decimos, te manda saludos Cortés. Y obviamente está mandando mensajeros para ver cómo son sus armas, dónde son, cómo son estos hombres. O sea, Moctezuma necesita de primera mano y de entrada decirle, antes de que me ataques, ¿qué quieres? Sí. ¿No? Y obviamente la respuesta de Cortés es, vengo de parte de un reino que ya tiene rey y reina y de un dios, y lo que queremos es que sea tu rey, tu reina y tu dios. Y los otros así como... ¿no? O sea, un poco. Pero en realidad la que logra este diálogo, porque además, les digo que este náhuatl que se hablaba, era un náhuatl además especial.
Este es como el común, pero después se va a hablar el náhuatl de la corte y esas son las habilidades que tiene la Malinche. Que aquí ya es Marina y a partir de aquí, en las narraciones de los españoles, de Bernal Díaz, etcétera, pasa a ser Doña Marina. Gran noble, la empiezan a cambiar, Pero la empiezan a respetar desde ese día que ella traduce náhuatl, Cuando ella traduce, ya se la agarra Cortés Hernán la separa, y lo le más- dice, tú conmigo. pero además le promete, punto número 1, le dice, si tú me ayudas, te prometo libertad y riquezas. A ver, Cortés arrancó toda su tarea sin un clavo, nada más iba, tú ayúdame, yo te prometo que vas a ser rico, tú ayúdame, yo te prometo, o sea, él era un increíble negociador y ve la posibilidad que tiene, dice, a ver, que ya lo rescaté, quien habla náhuatl es quien me va a poder acceder a donde yo quiero llegar, que es realmente a Tenochtitlán. A esta mujer la necesito. Entonces la cambia en ese momento, la cambia de estatus. Y Riqueza, libertad. riqueza, libertad y obviamente estar junto a él, ¿no? O sea, tampoco creas que se la quita en ese momento a Puerto Carreño, o sea, no fue así, pero poco después lo manda a España. No quiere que nadie le estorbe en su misión, no por estar cerca de ella como mujer, sino por lo que le servía. Y muchas veces aquí es donde te cuestionas, vendepatrias, traidora, o sea, sí vemos de dónde viene para haber dicho, ¿por qué Claro. diría que no? No, claro. No, yo creo que no solamente fue su traductora. Yo creo que fue una gran traductora también de la cultura y de cómo hacerle. Seguramente ella le ayudó a mapear la estrategia de todo. Totalmente, tenía la sensibilidad, eso como esta parte política. Y no solamente traductor, es intérprete. O sea, ¿qué quiere decir este hombre barbudo, Cortés, carismático como él solo? ¿Y qué quiere decir Moctezuma? Tú sabes, como mujer, de venir de ser esclava, plantarte frente a Moctezuma que ni siquiera se le vería a los ojos. Y fíjense cómo traemos este rollo de mujer por dentro, ¿no? Lo primero que dije, como mujer plantarte. No, ahí de ser esclava, porque igual era como un esclavo. Ahora, algo que es bien importante es que hay que entender que los mexicas, nosotros los conocemos como los aztecas, pero no los conocían así en ese momento. Eran odiados por todos los otros pueblos. Llevaban años oprimiendo a tlaxcaltecas, zapotecas, otomíes, mayas, etcétera. Entonces, lo que Cortés quería era lo que los indígenas querían, quitar del poder al quien los estaba oprimiendo. Y además hay que entender que quien a ella la traicionó primero que nadie fueron mercaderes seguramente del mismo pueblo, del de Moctezuma. Entonces Cortés le está pidiendo algo que ella no tiene por qué pensar que un imperio va a caer y que una cultura va a ser acribillada, porque el lenguaje de Cortés nunca fue ese. Nunca fue tampoco vengo a acribillar lo que ustedes quieren. ¿Cómo terminó? Es otra cosa, ¿no? Pero no venía exactamente a eso. Entonces, a partir de ahí vamos a ver un cambio y no nos vamos a ir como batalla por batalla qué pasó. Lo que sí podemos saber es que, por ejemplo, en Cholula, que se descubre, conforme van avanzando, va haciendo aliados a los indios, más bien. Y quien le ayuda a hacer esos aliados es la Malinche, porque va diciendo qué es lo que él necesita. Además, aprende el español en 3 patadas y pronto quita de en medio a Jerónimo de Aguilar. Ya no lo necesitan. No es que lo corren, pero ya no lo necesitan. Ella se convierte en todo lo que Cortés necesita para poderse comunicar. Tlatoani es la palabra que utilizan los náhuatls para determinar a su rey, a su jefe máximo. Y Tlatoani significa el que habla. Entonces, ¿qué tan importante sería tener la palabra? Ese es uno de los elementos por qué los indígenas en esa misma época la admiraron. Y el segundo, ¿quién creen que pierde su nombre? Cortés. Cortés deja de ser Cortés para convertirse en Capitán Malinche. Ok. Era tan importante ella que primero los indígenas le empiezan a decir Capitán Malinche y después los españoles. Entonces, de ese tamaño era la fuerza y la capacidad de esta mujer que se iba moviendo y iba obedeciendo también. Y después, como dices, Marta, ¿no la ves perfectamente aconsejando a Cortés? 100%. A ver, no, hijo, es que así no somos aquí. O sea, lo que tú tienes que decirle, 100%. Así ha de haber sido. Claro que fue así. Ella descubre la traición que quieren hacerle, o bueno, la conspiración en Cholula. La descubre, se la dice a Cortés y ahí viene una matanza brutal. O sea, fue brutal. Él y Cortés y los tlaxcaltecas fueron brutales contra el pueblo de Cholula. Y siguieron avanzando hasta llegar a un Tenochtitlán que no cae la primera vez, que cae tiempo después.
sabemos de esta noche triste donde Cortés prácticamente pierde todo y nos imaginamos a la Malinche al lado de él, o también nos podemos imaginar a una Malinche diciéndole, te dije que no dejaras a Pedro de Alvarado al cargo, porque el que la regó en Tenochtitlán fue Pedro de Alvarado. El caso es que eso lo estamos inventando y nos los estamos contando así, pero después de Tenochtitlán, porque lo que siguieron fueron batallas y demás, lo que me gustaría no irnos del programa sin verdaderamente poder dibujar a Malinche, porque terminada la conquista, ella va a vivir en una casa en Coyoacán. Esa casa en Coyoacán se la pone Cortés. No, dime que existe. No. ¿Qué? No, Ya no así existe. que Alan digamos, busca la casa. ¿Cómo que no existe? Pues Alan, encontremos la casa realmente de Malinche, así como tal de esta fue la casa de la Malinche en Coyoacán, pues tendría que ser, porque además ya eran construcciones Es que a mí fuertes. eso se los digo en serio, cuentavientes. A mí me trauma eso. Que se pierdan los vestigios. Que se pierda la historia de este país. O sea, nos decía el otro día Ángeles González Gamio, que es una gran cronista de la Ciudad de México, La casa de la que la abuela última Rodríguez. casa de la corregidora, O de la José corregidora, Portillo claro. Domínguez, o sea, abandonada y era casi un tendedero. O sea, que no se ve. Oye, el árbol de la noche triste, No. quemado y ya solo queda un tronco horrendo. Exacto. Yo no puedo creer esas cosas. No, y la verdad es que hay tanta cultura y tantos vestigios y todo que el respeto a estos lugares debería de existir. La A ver, Casa la Roja encontramos, ¿sí? o de la Malinche en Coyoacán, México. Es esta. Ah, pues habría Ahorita que ver. se las mando. Porque yo me Habría fui que más hacia la... verificarlo. Habría que Construida verificarlo, en el porque siglo yo no lo investigué. XVI, claro. ¿Sí es del siglo XVI? Sí, del siglo XVI, virreinal. Está entre las calles de Vallarta e Higuera. Les voy a prometer algo. La voy a ir a ver. Sí, la vela a ver. voy a ir a ver, voy Sí. a ver si se pueden hacer visitas, si no se pueden hacer visitas, etcétera. Porque aquí es donde Malinche Ya es da... monumento colonial, ¿eh? Bueno, por Ahorita lo les menos mando sí, la es, foto. sí está y mandémosla. Gracias, Sí. querido Alan. Sí. Porque mira, aquí da luz al hijo de Cortés. A ver, todo este tiempo ella teniendo relaciones con otros hombres y no se embaraza. Yo creo que ahí hay hasta una habilidad de ella como para decir cuándo sí me embarazo y cuándo no. Y hay otra parte bien importante que yo la estudio y digo, de veras nos vamos a relacionar nada más desde el corazón y el amor, o vamos a utilizar la inteligencia. Porque ya tiene un hijo con Cortés, se llama Martín, y Cortés está vuelto loco con su hijo. Tanto que decide que va a apelar al papá y a las cortes para volverlo legítimo. Pero jamás quita a Malinche de ser su concubina. Catalina, que es la esposa de Cortés y que está en la isla caribeña esperando noticias cuando se entera de que ya es el gran capitán, el dueño prácticamente de la Nueva España, se deja venir para acá. Y ahí te va la historia. Llega a la casa de Cortés, come con él, cena con él, la Malinche convive con ella. Ella estaba acostumbrada a convivir con otras señoras, no esperaba otra cosa. Claro. Catalina vivió una noche, amaneció muerta. ¿Catalina? La esposa de La Cortés. esposa de Cortés. La verdad es que todas las fuentes coinciden prácticamente que Cortés la mató. En la noche que regresó su esposa después de tanto tiempo le estorbaba. Sí, claro. Entonces, ¿tú crees que va a venir después un episodio donde está la Malinche contenta con su hijo, etcétera, y se le presenta a Cortés a visitarla y le dice, tengo un problema en Honduras, tengo un capitán que se está elevando en armas y voy a ir a Honduras. Voy a ir yo porque necesito mandar un mensaje para los españoles y también para los indígenas. Y le dice, necesito que vengas conmigo. Y la Malinche así de, pero si ya se había acabado esto. Necesito que vengas conmigo y que dejes a tu hijo. Las crónicas normales nos han dicho que en ese momento la Malinche se fue con él siguiéndolo por amor. ¿Realmente creen que una concubina, que Cortés tuvo amantes todas las que pudo y más, que ya vio que es capaz de matar a su esposa, va a seguirlo nada más por amor? Claro. Este es el episodio que para mí marca realmente la inteligencia de Malinche. De Malintzin y en ese momento ya doña Marina. La historia nos dice que la casan, que se va a casar después, que Cortés se cansó de ella y que entonces la va a casar con uno de sus capitanes, de los capitanes que quedan de buen nivel. Y entonces que la van a casar con Juan Jaramillo y que pobre, porque Cortés ya no la quería y la casan. A ver, Malintzin era demasiado inteligente como para que fuera así. ¿Por qué Cortés la va a querer casar cuando ya la había entregado para ser concubina y no? ¿Por qué de pronto la querría convertir en esposa? Fíjense, Malintzin aquí, lo que las nuevas fuentes averiguando y viendo la inteligencia de esta mujer le dice, ¿quieres que vaya contigo y que deje meses a mi hijo encargado?
quiero casarme con uno de los capitanes más importantes, quiero dejar de ser la mujer vulnerada. Negoció cañón ese viaje, claro. Negoció, Marta. Eso fue lo que hizo. Negoció el viaje, le dijo, a mí me casas. ¿Quiénes quedan? Quedaban 3 capitanes solteros, uno de poca monta, otro no se quería casar, y quedaba Juan Jaramillo. Entonces Malintzin le dice, yo sí me voy a Honduras contigo y dejo a mi hijo, pero a mí me casas con quien yo digo que me cases. Dejo de ser la concubina, dejo de ser, porque además Cortés ya había dejado dicho que Martín iba a ser su heredero, siempre y cuando él no se casara y no tuviera otro hijo. Okay. Entonces ella dijo, yo tengo que protegerme a mí y a mis hijos. ¿Cuándo y dónde se casa? Antes, cuando empieza la expedición, antes de entrar a Coatzacoalcos, del pueblo donde fue robada. Y no solamente eso, regresa a Coatzacoalcos no como una esclava, no como la vendieron, sino como una señora, porque ella además entendía, ya había estudiado catolicismo y entendía que se tenía que casar por la Santa Iglesia y convertirse en otro estatus. ¿Y qué crees que le pide a Cortés de dote? ¿Qué? ¿Se acuerdan que se repartían las tierras en las famosas encomiendas? ¿Qué era la encomienda? Era, te doy una tierra, no eres dueño, pero tú lo puedes usar por X número de años. O sea, no se repartieron las tierras en cuanto a volverlas dueños, sino esto fueron las famosas encomiendas. Le pidió su pueblo natal, Olutla. ¿Sabes cómo regresó Malinche a su pueblo? Como señora y dueña. Y terrateniente. No están los documentos escritos de 1524. Aquí estamos hablando de 1524, donde esto está. Pero hay juicios orales escritos en España años después, donde la hija de Malintzin y Juan Jaramillo reclama esas tierras. Y hay muchos testigos que dicen Cortés se lo dio como dote. Entonces, este último capítulo de la vida, o penúltimo, porque después, bueno, va a venir su muerte en 1529, pero este último momento a mí me planta una mujer que en medio de las circunstancias supo sobrevivir. Oye, de bruta no tenía nada. Claro, nada. Entonces, a ver, ¿cómo pasó de niña robada a señora, doña, capitana y dueña del territorio de donde la robaron? Con esto. Sí, claro. La cabeza. Con esto. Y estas son las circunstancias que hay. ¿Qué hago con estas circunstancias? Claro. A mí me enloqueció. No sé por qué no los platican así, la verdad, en la escuela, ¿no? Claro. Porque son fuentes muy actualizadas. Yo quiero decirles, de todo lo que leí, hay una en especial, es ensayo, pero se lee como novela. Se llama Malintzin, tal cual, de Camila Townsend. Les mandamos ahorita una foto. Neoyorquina esta. De la neoyorquina brutal. De ella, esta etnohistoriadora, que de verdad es una delicia si quieren entrarle. Malintzin. ¿De qué va a morir? De enfermedad de europeos, ¿no? La van a, ¿qué quiere decir? O sea, le da un tipo de viruela. Estamos hablando de 1529. Martín, su hijo, se alcanza a despedir de ella antes de irse a España. Deja a Martín en México. Deja a Martín y se en va México, a España. Se va a Honduras. A Honduras. Viene toda esta circunstancia y luego ya regresa. Previo casamiento con el capitán. Previo casamiento antes de entrar a Coatzacoalcos. Yo no entro a esta tierra sin decirles quién soy, ¿no? Claro. No, mujerón. Esas sí son nuestras raíces. Nada de traidora y esas cosas. Y ya regresa a México, casada, tiene una hija que se llama María. Y después, digamos que ya vive tranquila con Juan Jaramillo, con esta niñita María, muy contenta. Martín vive con su padre. Se despide de su madre cuando él tiene 6 años para irse a España. Él lo quiere hacer de la Orden de Santiago y servir al rey. Y a los pocos meses muere, ¿no? Muere de una viruela. Y todos los narradores dicen, y todos los pobladores de México supieron que murió doña Marina. O sea, en aquel entonces era una mujer doña realmente admirada, ¿no? Joven, ¿no? Muy joven, a los 30. 30. Por los 30, que mira, para esa época yo creo que fue una vida bastante larga, ¿no? Entonces, realmente volver la vista atrás a la historia, yo siempre he dicho que te da la posibilidad de entender quiénes somos hoy. Y aquí no solamente entender el tamaño de esta mujer en medio de esas circunstancias, sino también entender lo que somos capaces de interpretar. O sea, estas miradas en los 30s y en los 40s del malinchismo, de todos aquellos que quieren, es un nacionalismo, la verdad, agresivo. Es un nacionalismo miope, de alguna manera, pero que fue necesario también en nuestra historia, ¿no? Y entender que esa gran obra, El laberinto de la soledad, porque es una extraordinaria obra de Octavio Paz,
pero que nos llevó ahí realmente a entenderla como la chingada y después a nosotros quedarnos con esa idea. Pero hay más. O sea, creo que es importante irnos a las fuentes primarias y tener más de la historia, ¿no? ¿Sabes qué? Un aplauso para No. Qué manera de contar una historia. Qué manera de resumirlo en una hora. Que es el storytelling. Ay, sí, la cuentacuentos, dice la por ahí. cuentacuentos. Oye, qué increíble. Pero eso sería la gran recomendación que les darías, que lean el libro de Camila Townsend. De Camila Townsend, porque también resume, por ejemplo, las chicanas feministas de los 60s y los 70s son las primeras que empiezan a levantar la voz por Malinche. ¿Cómo no? Si ellas también son como mal vistas por los suyos y por los ajenos. Y si salen adelante también han sido tremendamente juzgadas. Entonces, las chicanas, hay también literatura muy interesante de ella. Y a mí este libro en particular, para recomendárselos, porque bibliografía, o sea, si alguien se ha escrito también, es de Malinche, ¿no? Entonces, también les vamos a poner, dentro de la página que le suben todo el guión y todo, yo en la parte de abajo estoy agregando unas 5, 6, 7 fuentes en las cuales también me basé. Me emociona cada día más hacer este libro. Creo que es importante contar esta historia para entendernos como mujeres. Y bueno, también a final de esta semana y la próxima voy a estar en Bellas Artes platicando de la Grana Cochinilla. Marta, es una locura ver este rojo mexicano, cómo ha recorrido la pintura justo después de que estamos hablando esto. Está increíble porque, fíjate, después de la plata, el segundo producto más valioso que se exportó de México a Europa fue este insecto de la grana cochinilla. Okay. Este insecto, porque mientras todos los pigmentos tenían entre el 0.05 o el 0.07% de pigmento, la grana cochinilla tiene entre el 17 y el 25 o 24. Entonces, el rojo era muy difícil de imitar. Las flores, digamos que no podían obtenerlo de minerales, etcétera. Entonces, este insecto que de entrada se creyó que era una semilla, por eso se llama como de grano a grana cochinilla. Entonces, queda nada más este mes en Bellas Artes para poder ver esta exposición, donde están pinturas de Tintoretto, de Velázquez, de Zurbarán, de Van Gogh, Gauguin, Renoir, Turner. Entonces son 75 cuadros más o menos, 30 autores diferentes en Bellas Artes. Entonces no se la pierdan, ya saben que ustedes pueden ir cualquier día, está toda la gente también de Bellas Artes para atenderlos. Y si quieren venir conmigo, yo tengo 2 fechas, que es el 27 y el 31. Voy a estar recorriendo una visita guiada. Una visita guiada. De la mano de Elisa Queijeiro. Ahí nos pueden escribir a eventos@elisa.mx y ahí les dan toda la información. Ya saben que siempre para ustedes consentidos les vamos a dar alguna alegría presente, ¿verdad? ¿Qué tal un descuento, verdad? Y también tenemos un WhatsApp. Si nos quieren escribir a un WhatsApp y quieren tener más información, ese WhatsApp es 5568 03 4930. 5568 03 4930. El cupo es muy limitado porque la exposición es pequeña, pero bueno, con su propia alegría nos dicen que son cuentavientes y después de la Malinche, pues vayamos a ver la grana cochinilla. Claro que sí. ¿No? Muchas gracias. Te amamos, Elisa. No, yo lo que amo es venir. Eres lo máximo. Elisa Kay en Twitter, ¿eh? ElisaQueijeiro.mx, Elisa Queijeiro en Facebook. Miren, ya sabemos de la Malinche. Mira, no sabíamos nada. Regresando, viene Ana Mar Orihuela y vamos a hablar de quién de ustedes se siente súper atorado en la vida, no logra lo que se propone, siente que no avanza y no avanza y no acaba de avanzar. De eso vamos a hablar regresando con Ana Mar. No se vayan, ya volvemos. Extreme Makeover 2018. Si algo no te gusta de ti, cámbialo. Are you ready? El Dream Team. Janet, Natalie, Miguel, Abel, Cari, Rodrigo, Claudia, Tomás, Eiji, Vicente, Zulami. Llegó la hora de la transformación. Nuestros especialistas en belleza al servicio de ti. Regístrate y sube tus fotos a wradio.com.mx o martadebaile.com. Tienes hasta el 31 de enero. Extreme Makeover 2018 por W Radio.